Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia invencible y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que dedico a subir contenidos correspondientes a la asignatura de religión católica que imparto en secundaria, en los 4 cursos de secundaria y en bachillerato, en primero de bachillerato. Pero el canal es público, pues para todos aquellos que queráis aprender pues los fundamentos o los pilares básicos de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana, que incluye pues historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, interpretación de textos bíblicos, doctrina social de la Iglesia, bioética, neurociencias, catequesis, sacramentología, en fin, todos aquellos que queráis aprender algo y no ser esclavos de políticos, de movimientos de todo tipo, etcétera, todos aquellos que queráis ser libres y que no os den gato por liebre, mi canal es vuestra casa. Con este tutorial explicaremos la segunda parte o el segundo capítulo del tema 7, Doctrina Social de la Iglesia. Con el anterior tutorial empezamos el último tema de bachillerato, de primero de bachillerato, tercera evaluación, tema 7, Doctrina Social de la Iglesia. Con el anterior tutorial vimos un poquito pues las características de la doctrina social de la Iglesia, la sociología, la moral, cómo es la sociedad, cómo debería ser la sociedad. La Iglesia utiliza la sociología para decir cómo es la sociedad y después utiliza la moral para decir cómo debería ser la sociedad. Describimos también los 8 documentos, en su mayoría encíclicas, que veremos de una forma, o que estamos viendo de una forma muy resumida, los 4 pilares también fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: justicia, caridad, subsidiariedad y la persona. Y vimos también una serie de encíclicas, de documentos, la encíclica Mirari Vos del Papa Gregorio XVI, publicada en 1832, la encíclica Quanta Cura y su anexo el Syllabus, Papa Pío IX y publicada en 1864, y por último la encíclica Rerum Novarum de las Cosas Nuevas, Papa León XIII, publicada el 15 de mayo de 1891. Hoy vamos a ver 2 documentos más, aunque uno de ellos no es que sea un documento en sí mismo, sino un radiomensaje. Vamos a ver primero la encíclica 40º anno del Papa Pío XI, 1931, y el radiomensaje de Pío XII en 1941, el radiomensaje de felicitación navideña en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero antes de empezar con la encíclica 40º anno del Papa Pío XI, vamos a ver también 3 encíclicas, muy por encima, 3 encíclicas también del Papa Pío XI. Vamos a ver más en profundidad la encíclica 40º anno del Papa Pío XI, pero el Papa Pío XI escribió otras 3 encíclicas que son de vital importancia para entender la doctrina social de la Iglesia, y que si la comunidad internacional hubiera hecho caso a estas 3 encíclicas que tengo detrás de mí, seguramente no habría tenido lugar la Segunda Guerra Mundial. En 1931, el Papa Pío XI, aparte de publicar la encíclica 40º anno para celebrar el 40 aniversario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, aparte, el Papa en 1931 publicó otra encíclica. Son encíclicas también del Papa Pío XI. La primera que vemos aquí, Non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno, ¿de acuerdo? Non abbiamo bisogno, publicada también en 1931, como la encíclica que veremos ahora después, 40º anno. Esta Non abbiamo bisogno está escrita originariamente en italiano y se puede traducir como no tenemos necesidad o no sentimos necesidad. Es la condena al fascismo, al socialismo del italiano Benito Mussolini, ¿de acuerdo? Non abbiamo bisogno, 1931, Pío XI condena al socialismo, al fascismo del italiano Benito Mussolini. La segunda encíclica, escrita en alemán, Mit brennender
Sorge, publicada en 1937. Mit brennender Sorge, publicada también por Pío XI en 1937, escrita en alemán, y condena el nacionalsocialismo o nazismo de Adolf Hitler y escrita originariamente en alemán. Y por último, la última fue escrita originariamente en latín, Divini Redemptoris, 1937, condena al marxismo, ¿de acuerdo? Marxismo, socialismo, pero sobre todo el comunismo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que la primera escrita originariamente en italiano, ¿por qué? Para que Mussolini entendiera perfectamente la condena al fascismo, la ideología socialista de Mussolini. Mit brennender Sorge, escrita en alemán originariamente, condena al nazismo, al nacionalsocialismo de Hitler, y escrita originariamente en alemán para que Hitler la entendiera perfectamente. Cabe destacar que estas dos encíclicas, en italiano y en alemán respectivamente, se escribieron en los idiomas maternos, tanto de Mussolini en italiano como de Hitler en alemán, aunque Hitler era austríaco, pero en Austria se habla alemán, porque si la hubieran escrito al latín y después Pío XI la hubiera traducido, la hubiera escrito al latín, estas dos condenas al fascismo de Mussolini y al nazismo, nacionalsocialismo de Hitler, se las hubiera escrito en latín y después las hubiera traducido al italiano y al alemán respectivamente, habrían perdido parte del sentido original, ¿de acuerdo? Cuando se hace una traducción se pierde parte del sentido original. Entonces, para que Pío XI, para que tanto a Mussolini como a Hitler le quedara clara la condena, las dos condenas de la Iglesia hacia el socialismo de Mussolini y de Hitler, alemán e italiano, y para que tanto Mussolini como Hitler lo entendieran perfectamente estas condenas, se escribió en su lengua materna, en italiano para Mussolini, en alemán para Hitler. Entonces, se evitó hacer la traducción para que las condenas a Mussolini y a Hitler no perdieran el sentido original y que tanto Mussolini como Hitler entendieran perfectamente esto. Y la última, Divini Redemptoris, escrita en latín, es la condena al marxismo y también a sus sistematizaciones, socialismo y comunismo. Fijaos que la primera fue publicada en el 1931, y las otras dos en 1937. Si la comunidad internacional hubiera hecho caso a estas condenas por parte del Papa Pío XI, seguramente no habría tenido lugar la Segunda Guerra Mundial y nos habríamos ahorrado millones de muertos, heridos, desplazados y familias totalmente destrozadas para siempre. Y ahora sí que entramos en la encíclica Quadragesimo Anno, ¿de acuerdo? Ahora entramos en la encíclica Quadragesimo Anno. Bueno, ahora entramos en la Quadragesimo Anno 1931. Ahora sí, hemos visto estas tres primeras encíclicas de Pío XI, ahora sí entramos en la encíclica que vamos a desarrollar más, también del Papa Pío XI, que es la Quadragesimo Anno, publicada en 1931. ¿Por qué cuadragésimo? Porque Pío XI celebraba el 40 aniversario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, que, como yo expliqué en el anterior tutorial, fue publicada por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891. Como transcurrieron 40 años, pues por eso Quadragesimo Anno, 1931. Esta encíclica de Pío XI, por el 40 aniversario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, pues Pío XI divide o estructura, mejor dicho, su encíclica en tres grandes partes bien diferenciadas. En la primera parte, Pío XI da las gracias a su predecesor, León XIII, no solo por la publicación de la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, sino porque la puesta en práctica de la Rerum Novarum
como ya expliqué al final del anterior tutorial, se consiguieron grandes cosas, grandes avances en materia laboral y de dignificación de los trabajadores. Yo expliqué que gracias a la publicación de la Rerum Novarum vinieron o se desprendieron una serie de beneficios. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores, todo lo que es el Estatuto de los Trabajadores, que son los derechos básicos que tiene todo trabajador. También el derecho laboral. Hasta la Rerum Novarum no existía una rama de derecho que defendiera a los trabajadores o que mediara en el caso de problemas entre patrón o empresario y trabajador. También otro de los elementos positivos que se desprendió de las cosas nuevas de la Rerum Novarum fue la clase media trabajadora, que es el verdadero escudo contra el marxismo. También se consiguieron, como dice Pío XI, gracias a la Rerum Novarum, grandes avances también en lo que se refiere a la dignificación de los trabajadores, mejores salarios, seguros laborales, seguros de salud, mejores horarios, las cajas de ahorro, protección de mujeres y niños, mejores horarios, mejores salarios, protección familiar, protección en el trabajo, protección de salud, seguros de vida, seguros de salud, cajas de ahorro, mejores salarios, en fin, esto es lo que explica Pío XI en la 40º año, todos aquellos beneficios que se desprendieron de la puesta en práctica de la Rerum Novarum de León XIII. Segunda gran parte, aquí vendría pues el cuerpo de la 40º año de Pío XI. Primero, en la segunda parte, son 3 partes, hemos visto la primera, ahora estamos en la segunda. En la segunda parte, primero, Pío XI destaca la propiedad privada y dice lo mismo que León XIII, pero lo amplía. La propiedad privada es un derecho natural. Todo trabajador tiene derecho a recibir un salario justo por el trabajo que desempeñe y a comprarse una vivienda y a hacerse una vivienda digna, tener un salario digno, comprarse una vivienda digna y hacer un pequeño patrimonio. Por tanto, es un derecho natural. Y que el Estado, fijaos, el Estado no tiene ningún derecho a expropiar, a arrebatar a ningún trabajador ningún bien material, ya sea por uso o ya sea por abuso o por desuso. Por ejemplo, una persona que tenga un terreno y que por razones varias no lo cultive y por tanto estén las tierras en barbecho, sin cultivar. Entonces, esto sería un desuso. Entonces, lo que no puede hacer el Estado, lo que no puede hacer ningún gobierno, es expropiar a ese trabajador ese terreno por el hecho de que no lo esté cultivando. Por tanto, la propiedad privada es un derecho natural y el Estado, ningún Estado, ni ningún gobierno, ni nadie puede expropiar, robar, arrebatar a un trabajador un bien patrimonial, un bien material, ya sea por abuso o ya sea por desuso. También aquí Pío XI habla del título de dominio. ¿Qué es el título de dominio? El título de dominio implica 2 cosas. La primera son todos aquellos frutos o beneficios que se desprenden del trabajo que hace el trabajador. Y segundo, si yo me encuentro algo y puedo demostrar que ese algo que me he encontrado no tiene dueño, me lo puedo quedar, me lo puedo agenciar. Por ejemplo, si yo voy por la calle y me encuentro un maletín con una gran cantidad de dinero, ¿yo qué hago con ese dinero? Tengo que llevarlo a las autoridades, a la policía. Entonces, pasado un tiempo, si nadie ha reclamado ese dinero o todos los que han ido a reclamarlo no han podido demostrar que ese dinero es suyo, se sobreentiende que ese dinero no tiene dueño y por tanto las autoridades tienen que darme el dinero a mí. ¿Vale? Eso es el título de dominio, pero es que demostrar, por así decirlo, que eso que me he encontrado
no tiene dueño. Entonces, si yo puedo demostrar que no tiene dueño, como por ejemplo en el caso del maletín con una gran cantidad de dinero, la autoridad, la policía, me lo puede dar. Esto es una norma que existe, ¿de acuerdo? Entonces, esta norma que se aplica a nivel social, a nivel civil, o policial, o judicial, viene de aquí, de la 40º año, al igual que, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, o la clase media, o el derecho laboral, que vienen del documento anterior de la Rerum Novarum, ¿de acuerdo? Bien, el título de dominio, entonces, dos cosas: el trabajo, o los frutos, o todo aquello positivo que se desprende del trabajo que hace el trabajador, y después el título de dominio también significa pues eso, que si yo puedo demostrar algo que he encontrado que no tiene dueño, me lo puedo quedar, me lo puedo agenciar. Después, patrón-trabajador o empresario-trabajador. Tiene que haber una buena relación, ¿de acuerdo?, entre el empresario o patrón, que es el que pone el dinero, y el trabajador que trabaja en la empresa. Tiene que haber una buena relación para que entre los dos puedan sostener la sociedad y el estado de bienestar. ¿De acuerdo? Tiene que haber una buena sintonía entre el empresario o patrón, que es el que pone el dinero, y el trabajador que trabaja en la empresa. ¿De acuerdo? No puede haber peleas, por así decirlo, sino que tiene que haber una buena relación, un buen diálogo, una buena conexión para el buen sostenimiento de la sociedad, de la empresa, del Estado, del bien común, etc. Después, salario justo. ¿Qué significa para Pío XI salario justo? El salario justo debe sostener tres cosas, ¿vale? Para Pío XI, el salario justo debe sostener tres cosas, tres elementos. Primero, el salario justo debe sostener a la familia del trabajador. ¿Vale? La familia es el pilar básico de la sociedad. Debe sostener a la familia. Segundo, debe el salario justo sostener a la empresa. ¿Qué significa esto? Que la empresa no puede pagar salarios injustos a los trabajadores y poniendo como excusa la empresa de que paga unos salarios bajos o injustos a los trabajadores porque el gobierno pone unos impuestos muy elevados a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí el gobierno según Pío XI? Poner unos impuestos justos que permitan sostener el Estado, pero que al mismo tiempo no estrangulen a las empresas y las empresas puedan pagar un salario justo y digno a los trabajadores por el trabajo o la labor que realizan en la empresa, ¿de acuerdo? Por tanto, salario justo implica el sostenimiento de tres cosas: la familia, la empresa, que la empresa no puede pagar un salario injusto a los trabajadores, y poniendo como excusa que el gobierno pone demasiados impuestos, pues que el gobierno ponga los impuestos justos que permitan sostener los servicios básicos del Estado y que al mismo tiempo no se estrangule ni a las empresas ni a los trabajadores. Y tercero, el salario justo debe sostener, aparte de la familia y la empresa, el bien común. ¿Qué implica el bien común? Pues que al Estado y a la sociedad le conviene que haya muchos trabajadores. Cuantos más trabajadores, más recursos ingresa el Estado. Y además, esos trabajadores deben tener un salario justo, ¿de acuerdo? ¿Pero qué se considera dentro del bien común? Porque hemos dicho que el salario justo debe sostener la familia, la empresa y el bien común, ¿vale? Al Estado le conviene que haya muchos trabajadores que permita el sostenimiento del Estado y de los servicios básicos y que estos trabajadores tengan un salario justo. ¿Pero qué es que un trabajador tenga un salario justo para sostener el bien común? Que debe existir una proporcionalidad entre lo que gana el trabajador y los precios de los productos, sobre todo de los productos básicos. Entonces, aquí es muy importante la colaboración, el diálogo entre los distintos gremios para poner unos precios a los productos, sobre todo los productos básicos, que permitan a los trabajadores consumir sin dejarse todo el salario, ¿de acuerdo? Y que las empresas al mismo tiempo puedan tener ingresos y que el Estado, a partir de estos ingresos de las empresas, se puedan pagar unos impuestos para sostener el Estado, ¿de acuerdo? Por tanto,
Salario justo que permita a los trabajadores vivir dignamente, sostener a la familia, que se sostenga la empresa. Salario justo, proporción entre lo que gana el trabajador y lo que valen los productos, que el Estado no fría a impuestos a las empresas, que no las estrangule a impuestos. Tiene que haber unos impuestos, pero unos impuestos justos que permitan el sostenimiento del Estado, pero también que a las empresas les permita obtener beneficios, que haya muchos trabajadores, que para que cuantos más trabajadores, más ingresos para el Estado, salario justo, y que haya una proporcionalidad entre lo que gana el trabajador y los precios de los productos, para que así los trabajadores puedan consumir y haya circulación de dinero. También aquí Pío XI habla del contrato de sociedad. ¿Qué es eso del contrato de sociedad? Que el empresario o el patrón puede ofrecer al trabajador la posibilidad de participar en las acciones o en el accionariado de la empresa. Hay que tener en cuenta que un trabajador siempre debe tener su salario. O sea, si un trabajador quiere participar en el accionariado de la empresa, el empresario no puede sustituir el salario del trabajador por las acciones que compra el trabajador. No, el trabajador siempre debe tener su salario, siempre debe tener su nómina. Si el trabajador voluntariamente quiere participar en las acciones o en el accionariado de la empresa, se le puede reducir algo el salario, porque después va a obtener una serie de beneficios a partir de las acciones de la empresa, pero de ninguna manera las acciones o el contrato de sociedad puede sustituir el salario del trabajador. El trabajador siempre debe tener su salario, ¿de acuerdo? Aunque participe en el accionariado de la empresa. Se le puede rebajar un poco el salario porque luego se le compensará cuando tenga beneficios las acciones de la empresa, porque tendrá unos ingresos extra, ¿de acuerdo? Y después Pío XI, para acabar esta segunda gran parte, habla de la restauración del orden social. ¿Qué es eso de la restauración del orden social? Primero, principio de subsidiariedad. ¿Quiénes desarrollaron, qué dos cardenales alemanes desarrollaron el principio de subsidiariedad? Oswald von Nebreuning y Gustav Gundlach. ¿Qué significa el principio de subsidiariedad? El desarrollo de la justa autonomía, que el Estado tiene que dar una serie de ayudas, de subsidios a los autónomos, a los trabajadores y a las empresas, y que después las mismas empresas, los mismos individuos puedan desarrollar su actividad laboral de forma autónoma. Lo que puede hacer el individuo, que no lo haga el pequeño grupo, y lo que no puede hacer el individuo, que lo haga el pequeño grupo, que lo que puede hacer el pequeño grupo, que no lo haga el gran grupo, y que lo que no puede hacer el pequeño grupo, que lo haga el gran grupo. O sea, ¿qué significa? Que es el desarrollo de la justa autonomía, que el Estado tiene que intervenir en materia laboral lo estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Tiene que ser un Estado lo menos intervencionista posible. Cuanto menos intervencionista, menos impuestos y menos estrangulamiento de las empresas a través de los impuestos, ¿de acuerdo? Por tanto, desarrollo de la justa autonomía, y el Estado puede intervenir, por ejemplo, en el caso de que un empresario explote a los trabajadores, ¿de acuerdo? Por tanto, el Estado debe intervenir en materia laboral, en materia empresarial, lo estrictamente necesario, y dar una serie de subsidios, por eso subsidiariedad, para que los individuos de forma individual, en pequeño grupo o en gran grupo, o las distintas empresas o los distintos gremios, puedan desarrollar ellos mismos de forma autónoma su actividad, y que el Estado intervenga lo estrictamente necesario y que sea lo menos intervencionista posible. Después, también en la restauración del orden social, Pío XI habla de colegios y corporaciones que faciliten, los colegios y las corporaciones que faciliten la colaboración entre los gremios. Después Pío XI habla de sindicatos. León XIII, en la Rerum Novarum, hablaba de asociaciones que defendieran a los trabajadores, y estas asociaciones de las que habló León XIII en 1891 en la Rerum Novarum, esto fue el embrión de los sindicatos, y que es de lo que habla aquí Pío XI en la 40º Anno. Sindicatos
que defiendan los derechos de los trabajadores, sobre todo en el caso de explotación por parte de los empresarios. Y por último, una economía basada en la justicia, dar a cada trabajador lo que le corresponde en función del esfuerzo que desarrolle. El salario tiene que ir en correspondencia con el esfuerzo que realiza el trabajador. Y luego la caridad, que sería preocuparnos por los problemas de los demás. La tercera parte de la Rerum Novarum, León XIII, hace un análisis sociológico, y que esta tercera parte o análisis sociológico se divide a su vez en tres elementos o en tres partes. Primero, liberalismo. Pío XI dice: las empresas que había en tiempos de León XIII a finales del siglo XIX eran pequeña y mediana empresa. En cambio, ahora en 1931 son grandes corporaciones, o como las llamamos a día de hoy, multinacionales. Por tanto, una economía salvaje, machacona, del sálvese quien pueda, una economía totalmente de jungla de depredadores, ¿de acuerdo? Por tanto, el tipo de liberalismo de economía que había en tiempos de León XIII era más sencilla, más de carácter familiar, pequeña, mediana empresa, pero ya en tiempos de Pío XI eran grandes corporaciones, o lo que actualmente llamamos multinacionales, una economía de pisotón, una economía de me hago sitio a codazos, una economía salvaje, de que aquí sobrevive el más fuerte. Después, otro elemento que analiza, el socialismo. Y Pío XI dice: mirad, tenemos el marxismo es intrínsecamente perverso. Aquí vemos en la encíclica Divini Redemptoris, aquí condena el marxismo. Es verdad que la 40º anno es anterior, es del 31, y Divini Redemptoris es de 1937. Pero aquí Pío XI dice: es que el marxismo ya es perverso de por sí. Entonces, cuando Engels, discípulo de Marx, sistematizó el marxismo en socialismo y comunismo, como el marxismo es intrínsecamente perverso, la sistematización que hizo Engels del marxismo en socialismo y comunismo, también la sistematización socialista y comunista, quedan contaminadas por el elemento intrínsecamente perverso del marxismo. Por tanto, la sistematización socialismo-comunismo no es mejor que el marxismo, porque la sistematización está contaminada por el marxismo. Y por último, Pío XI habla de una exhortación. Una exhortación es una invitación a hacer una economía cristiana. ¿Qué es? ¿Qué diferencia una economía del liberalismo, de una economía cristiana? Porque el liberalismo, la economía liberal, ve en los medios materiales un fin en sí mismos. En cambio, la economía cristiana o doctrina social de la Iglesia ve los bienes materiales no como un fin en sí mismos, sino como un medio, una herramienta, un instrumento que permita el perfeccionamiento personal y que nos dirija hacia la vida eterna. Con esto hemos acabado la 40º anno y ahora muy rápidamente la solemnità. Tenemos aquí la solemnità, es del Papa Pío XII, año 1941. La solemnità del Papa Pío XII. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Estamos en 1941, por tanto, plena Segunda Guerra Mundial. Tanto el Papa Pío XII como los cardenales podrían haber huido de Roma y del Vaticano, pero decidieron durante la Segunda Guerra Mundial quedarse en el Vaticano y acoger a miles de familias de toda Europa que iban huyendo del nazismo, especialmente familias judías. E incluso a día de hoy muchas familias judías le deben la vida tanto a Pío XII como a los cardenales, que en vez de huir durante la Segunda Guerra Mundial se quedaron en el Vaticano, en Roma, para acoger, para ayudar a todas estas familias, especialmente familias judías que huían del nazismo. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya entramos en los elementos básicos de la solemnità. La solemnità, a diferencia de los documentos que hemos visto hasta ahora, no es una encíclica, es un radiomensaje navideño
de Pío XII. Él quería celebrar el 50 aniversario de la publicación de la Rerum Novarum y también recordar los beneficios también de la encíclica 40º año del Papa Pío XI. Lo que pasa es que como nos encontrábamos en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, pues Pío XII no vio oportuno hacer una encíclica para recordar el 50 aniversario de la publicación de la Rerum Novarum de León XIII, y por eso decidió hacer un radiomensaje, pero es un radiomensaje de felicitación navideña en diciembre de 1941, en Nochebuena, el 24 de diciembre de 1941, para a pesar de los dificilísimos momentos que se estaban viviendo con la Segunda Guerra Mundial, Pío XII quería, sin embargo, felicitar las fiestas de Navidad, aunque los momentos eran extremadamente difíciles. Y también dentro de este radiomensaje navideño a la humanidad, Pío XII aprovechó la oportunidad para dar las gracias a sus predecesores por las dos encíclicas importantísimas a partir de las cuales se han conseguido grandes avances: Rerum Novarum, León XIII, 40º año, Pío XI, 1891-1931 respectivamente. ¿De qué nos habla la solemnidad, este radiomensaje navideño? Primero, nos habla de los bienes materiales y nos dice que debe existir un reparto equitativo igual, ¿de acuerdo?, en lo que se refiere a los bienes materiales, que no haya una descompensación, y que, al igual que Pío XI decía que los bienes materiales, también lo dice Pío XII, la solemnidad, en este radiomensaje navideño, que los bienes materiales no son un fin en sí mismo, como dice el liberalismo, sino un instrumento, un medio que nos permite el perfeccionamiento personal y que esto nos permite dirigirnos a la vida eterna. Después del trabajo, dice que el trabajador debe percibir un salario digno que le permita vivir dignamente, comprarse una vivienda digna, mantener a su propia familia y también hacerse con un pequeño patrimonio. También habla de la familia, que el trabajador debe tener dinero, que su salario debe permitir que su familia pueda vivir dignamente. No es solo hacerse con un pequeño patrimonio, sino también que la familia pueda vivir dignamente. ¿Por qué? Porque la familia es el pilar básico de la sociedad. Si desaparece la familia, no solo desaparece la sociedad, sino que desaparece el ser humano. Y por primera vez la Iglesia, strictu sensu, habla de un tema que a día de hoy está, por desgracia, de moda, que es la inmigración. Tened en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron miles, cientos de miles, millones de desplazamientos de gente que huía de las zonas de conflicto. Entonces había países pues que recibían gente que estaba huyendo de la guerra. Entonces Pío XII, por primera vez la Iglesia, a través de Pío XII y el radiomensaje de la solemnidad 1941, la Iglesia trata strictu sensu el tema de la inmigración. Y Pío XII dice que si la inmigración se hace de forma controlada, tanto el Estado como los inmigrantes pueden conseguir grandes beneficios. Primero, el Estado consigue trabajadores que contribuyan para el sostenimiento del Estado, y también las personas inmigrantes tienen un sitio seguro donde tener un futuro y ganarse la vida honradamente, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser una inmigración controlada, ¿de acuerdo? Que si se hace bien, ganan dos partes: gana el Estado, trabajadores que permitan el sostenimiento del Estado y de los servicios básicos, y las personas inmigrantes tienen un lugar donde poder tener un futuro y ganarse la vida honradamente. Con esto ya hemos terminado el segundo capítulo del tema 7 de Doctrina Social de la Iglesia, y ya con el próximo capítulo pues abordaremos otros documentos de doctrina social de la Iglesia, como la encíclica Mater et Magistra 1961 del Papa San Juan XXIII, la encíclica Populorum Progressio del Papa Beato Pablo VI, también la Carta Apostólica
me he olvidado, la carta apostólica del Papa Beato Pablo VI, año 1971, y dirigida al cardenal Roy, la encíclica Populorum Progressio, también del Papa Beato Pablo VI, la encíclica Solicitudo Reis Socialis del Papa San Juan Pablo II, y por último la encíclica Centesimus Annus, el centenario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, Papa San Juan Pablo II, año 1991. Y también pues haremos una serie de conclusiones, bueno, también veremos las diferencias que hay entre la democracia liberal, la democracia socialista comunista y la democracia cristiana, y veremos que realmente hay grandísimas, pero grandísimas diferencias, y la democracia que tenemos actualmente en Occidente y en España no está aceptada por la doctrina social de la Iglesia, pero esto lo veremos el próximo tutorial, y también haremos una serie de conclusiones para ver lo dañina que es la democracia liberal, también conocida como democracia inorgánica y rusoniana, y también la democracia socialista y comunista, y la gran diferencia que hay entre las democracias liberal, socialista y comunista con la democracia cristiana, que ya avanzo que la democracia cristiana no acepta lo que es la democracia de partidos políticos, ni de listas cerradas, acepta lo que es lo que son las listas abiertas, y que cuando uno va a votar, vota a personas, vota a una persona, no a una lista cerrada, ¿de acuerdo? Y que después aquellas personas votadas de forma individual, no lista cerrada ni partido político, después estas personas elegidas se comprometen a hacer leyes que no vayan en contra de la doctrina católica. Pero esto ya lo veremos más a fondo en el próximo tutorial. Así que hasta otra, chao, chao.